En las vastas llanuras de Texas, donde el horizonte parece no tener fin y el sol abraza la tierra con una intensidad implacable, una amenaza silenciosa comenzó a tomar fuerza, multiplicándose de manera descontrolada y dejando tras de sí un rastro de destrucción. No se trataba de una tormenta, ni de una sequía, ni de algún desastre natural. Eran jabalíes salvajes, invasores implacables que llegaron por cientos, formando manadas que parecían no tener límite y que desafiaban la tranquilidad de las comunidades ganaderas. Para los hombres y mujeres que vivían de la tierra, de sus reses y de los cultivos que alimentaban a miles de familias, esta plaga representaba no solo un problema, sino una amenaza directa a su modo de vida. Los jabalíes, introducidos hacía siglos y liberados en ambientes que parecían ideales, se habían convertido en una especie invasora que encontró en Texas un paraíso sin depredadores naturales. Con una capacidad de reproducción asombrosa, podían duplicar su población en menos de un año. Las cifras eran alarmantes. Cada hembra adulta podía parir hasta 2 veces en 12 meses, con camadas de hasta una docena de crías. Esto significaba que lo que comenzaba con unos pocos animales podía transformarse en una horda incontenible en cuestión de meses. Los ganaderos pronto comprendieron que no estaban frente a un enemigo común, sino frente a una fuerza que desafiaba la resistencia misma de la tierra. En las noches, mientras los rancheros dormían, los jabalíes emergían de los matorrales, avanzando como sombras hambrientas sobre los campos de maíz y sorgo. Con sus colmillos afilados removían la tierra, arrancaban las raíces y dejaban los suelos como si un arado descontrolado hubiese pasado por allí. Los ganaderos despertaban a paisajes desolados, hectáreas enteras devastadas, cercas derribadas, bebederos destrozados y terneros atacados. Porque no solo se alimentaban de plantas, los jabalíes eran oportunistas, capaces de enfrentar a crías vulnerables de ganado, aves y hasta los perros que intentaban defender las propiedades. Cada incursión dejaba pérdidas económicas incalculables y sembraba el pánico entre las familias que dependían de esas tierras para sobrevivir. El problema no se limitaba al campo abierto. Los jabalíes comenzaron a acercarse cada vez más a las comunidades rurales, irrumpiendo en carreteras y causando accidentes graves. Se infiltraban en jardines y lotes cercanos a las casas, desafiando cualquier intento de mantenerlos alejados. La situación se volvió tan crítica que el gobierno de Texas estimó daños por cientos de millones de dólares al año. Sin embargo, las cifras por sí solas no reflejaban el verdadero miedo que sentían los ganaderos cuando escuchaban los gruñidos en la oscuridad o encontraban, al amanecer, que el trabajo de toda una temporada había sido destruido en una sola noche. Los rancheros, acostumbrados a enfrentar sequías, tormentas y coyotes, se vieron obligados a unirse frente a esta nueva amenaza. Las conversaciones en las cantinas, en las ferias ganaderas y en las reuniones familiares giraban en torno a lo mismo: cómo eliminar una plaga que parecía multiplicarse más rápido de lo que podían combatirla. No era raro escuchar historias de hombres que habían disparado contra una manada, solo para descubrir que al día siguiente habían regresado el doble de animales. La frustración se mezclaba con la desesperanza, y muchos se preguntaban si algún día volverían a tener paz en sus tierras. Algunos comenzaron a recurrir a métodos tradicionales, como la caza con rifles y trampas rudimentarias, pero pronto comprendieron que cazar unos pocos ejemplares no solucionaba nada. Al contrario, podía dispersar a la manada y hacer que invadieran nuevos territorios. Otros intentaron reforzar cercas, electrificar perímetros y colocar cebos envenenados, pero la inteligencia y resistencia de los jabalíes sorprendía a todos. Estos animales podían saltar, excavar y encontrar caminos imposibles para abrirse paso. Sus cuerpos musculosos y su instinto de supervivencia los convertían en adversarios formidables. No se trataba de eliminar a unos cuantos, se trataba de diseñar una estrategia que pudiera frenar un ejército que parecía infinito. En medio de esa crisis, surgieron historias de ingenio y resistencia que más tarde serían contadas con orgullo. Grupos de ganaderos comenzaron a organizarse, formando verdaderas patrullas comunitarias que vigilaban de noche con linternas y armas, como si estuvieran defendiendo sus tierras de un enemigo invisible. La hermandad entre ellos se fortaleció, porque todos comprendían que solos no tenían ninguna posibilidad. Era necesario unir fuerzas, compartir recursos y aprender nuevas técnicas de control. Los ranchos dejaron de ser territorios aislados y se convirtieron en parte de una red de resistencia contra los jabalíes. Uno de los métodos más impactantes fue el desarrollo de enormes trampas colectivas, jaulas de acero capaces de atrapar decenas de animales en un solo movimiento. Los rancheros estudiaron el comportamiento de los jabalíes, su rutina nocturna, sus rutas de entrada y salida,
para diseñar sistemas que parecían dignos de ingenieros profesionales. Cámaras con visión nocturna, puertas automáticas y cebos estratégicamente colocados se convirtieron en armas silenciosas que devolvían la esperanza. Los primeros éxitos encendieron una chispa de esperanza entre los hombres y mujeres de campo, que al ver docenas de jabalíes capturados en una sola noche comprendieron que, por fin, tenían una manera de equilibrar la balanza. Pero la batalla estaba lejos de terminar, porque lo que parecía un triunfo momentáneo era apenas el inicio de una guerra prolongada. Cada jabalí atrapado significaba una docena menos en el futuro, pero también significaba que aún quedaban miles dispersos en las vastas tierras de Texas. La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar los ganaderos para eliminar esta amenaza que llegó por cientos y parecía no detenerse jamás? Con cada trampa que se llenaba de jabalíes furiosos, los ganaderos sentían una mezcla de alivio y desconfianza. Sabían que cada captura era solo una pequeña victoria en una guerra más amplia. El sonido metálico de las puertas cerrándose, los gruñidos desesperados de los animales y la tierra removida por sus patas eran señales de que habían logrado contener una parte del problema, pero también un recordatorio de lo que aún quedaba por hacer. Texas era vasto, y si en un rancho los animales disminuían, en otro a pocas millas de distancia la invasión apenas comenzaba. La sensación de estar siempre un paso atrás acompañaba a todos los que luchaban contra esta plaga. Pronto comprendieron que la lucha no podía limitarse a las trampas o a disparos aislados en la oscuridad. Era necesario entender al enemigo, estudiar su comportamiento y convertir esa información en estrategias más efectivas. Así, los rancheros comenzaron a trabajar junto con biólogos y especialistas en fauna silvestre. Lo que empezó como un problema local terminó atrayendo la atención de universidades y agencias estatales que reconocían el peligro de una población que crecía de manera incontrolable. No se trataba solo de proteger los cultivos o el ganado, se trataba de conservar la estabilidad de todo un ecosistema. Los estudios revelaron que los jabalíes no solo arrasaban con lo que encontraban, también desplazaban a especies nativas, contaminaban fuentes de agua y propagaban enfermedades que podían transmitirse tanto a animales domésticos como a humanos. Esto encendió una nueva alarma en las comunidades rurales. Ya no era solo la economía la que estaba en juego, sino la salud de las familias que dependían de esos ríos, de esos pozos y de esos campos contaminados. Las conversaciones en los pueblos comenzaron a tomar un tono más grave, porque la amenaza se había convertido en algo que ponía en riesgo la vida diaria de todos. Ante este panorama, los rancheros intensificaron sus esfuerzos. Se organizaron en asociaciones, compartieron recursos económicos y establecieron planes de acción coordinados. No era raro ver camionetas cargadas con jaulas, focos y armas recorriendo caminos rurales, mientras vecinos se turnaban para vigilar. Lo que antes eran familias dispersas trabajando en soledad ahora se transformaba en comunidades enteras que actuaban como un frente común. Y en esa unión encontraron una fuerza que antes parecía imposible. El mensaje era claro. Los jabalíes no se iban a detener solos, solo la disciplina y la constancia podían frenar su avance. La tecnología también se convirtió en una aliada inesperada. Drones con cámaras térmicas comenzaron a sobrevolar los campos, detectando el calor de los animales en la oscuridad. Monitores y sensores instalados en los perímetros de los ranchos enviaban alertas al instante, permitiendo actuar antes de que una manada hiciera estragos. Algunos incluso empezaron a experimentar con helicópteros y equipos de caza aéreos, una medida extrema pero efectiva para controlar grandes concentraciones. Lo que había comenzado como una lucha tradicional, con rifles y trampas caseras, evolucionaba rápidamente hacia una batalla donde la ciencia y la tecnología se unían con la experiencia centenaria de los hombres de campo. Sin embargo, el costo emocional era alto. Cada noche de guardia significaba horas sin dormir. Cada patrulla era un recordatorio de que la paz había desaparecido. Había quienes contaban que el simple sonido de los arbustos moviéndose les erizaba la piel, porque sabían que detrás de ese ruido podía haber una docena de animales listos para arrasar con todo. El miedo se mezclaba con la fatiga, y aún así nadie bajaba la guardia. Las tierras de Texas eran el legado de generaciones, y perderlas frente a una plaga era algo que ningún ranchero estaba dispuesto a aceptar. A pesar de la dureza de la situación, también comenzaron a surgir historias de éxito que devolvían la esperanza. Algunos ranchos lograron reducir drásticamente la presencia de jabalíes en sus tierras gracias a la combinación de trampas masivas y monitoreo constante. Vecinos que antes apenas se saludaban comenzaron a trabajar como hermanos, celebrando cada captura y apoyándose en los momentos más difíciles. Esa unión, forjada en medio de la adversidad,
se convirtió en una de las armas más poderosas de todos. Porque más allá de los colmillos afilados o la ferocidad de los animales, lo que verdaderamente podía inclinar la balanza era la determinación de los hombres y mujeres de campo. Pero cada victoria venía acompañada de una pregunta que nadie podía responder con certeza. ¿Hasta cuándo tendrían que resistir? Porque aunque las manadas disminuían en algunos lugares, los reportes de avistamientos crecían en otros condados. Era como si la plaga se moviera con la misma inteligencia que la resistencia de los rancheros. La lucha no era lineal. Era un constante ir y venir. Una carrera de resistencia en la que solo los más perseverantes lograrían mantener a salvo su modo de vida. Y en ese escenario, mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban las praderas devastadas, los ganaderos sabían que el día apenas comenzaba y la batalla aún estaba lejos de concluir. El amanecer en Texas traía consigo un silencio engañoso. Tras las largas noches de vigilancia, los rancheros se levantaban con la esperanza de que la tierra mostrara señales de respiro. Pero muchas veces encontraban nuevas huellas marcadas en la arena húmeda, rastros frescos que confirmaban que los jabalíes seguían ahí, escondidos, reorganizándose como un enemigo que nunca descansaba. Para muchos, esa sensación de estar atrapados en un ciclo interminable era más dura que el cansancio físico. No bastaba con atrapar decenas de animales en un corral metálico o con eliminar manadas completas desde el aire, porque al poco tiempo surgían otras en un condado vecino, como si la naturaleza misma los desafiara a no rendirse. Fue entonces cuando se volvió evidente que no existía una única solución milagrosa. Los expertos insistían en lo que los rancheros ya intuían. La clave estaba en combinar tácticas, en ser constantes, en no bajar la guardia nunca. Las trampas masivas eran efectivas, pero si no se mantenían los patrullajes nocturnos, los animales regresaban. Las cacerías aéreas podían reducir poblaciones enteras en cuestión de horas, pero sin vigilancia en tierra, los sobrevivientes volvían a multiplicarse. La lucha contra los jabalíes no era una batalla rápida, sino una guerra de resistencia, en la que cada victoria era apenas un respiro momentáneo antes de la siguiente embestida. En medio de esta guerra silenciosa, la creatividad de los ganaderos alcanzó niveles sorprendentes. Algunos comenzaron a instalar cercas con sensores que, al detectar movimiento, activaban focos potentes que desorientaban a los animales. Otros diseñaron cebos especiales que obligaban a las manadas a concentrarse en zonas estratégicas, facilitando su captura. Incluso se llegaron a organizar jornadas colectivas en las que varios ranchos unían fuerzas para rodear áreas completas, cerrando todas las rutas de escape. Esa disciplina y capacidad de adaptación recordaba las viejas historias de frontera, cuando los pioneros se defendían unidos frente a cualquier peligro que amenazara su tierra. Pero no todo era técnica y estrategia. El precio humano seguía siendo alto. Hubo rancheros heridos en enfrentamientos directos con jabalíes que, acorralados, atacaban con una violencia brutal. Hubo familias que tuvieron que vender parte de su ganado para cubrir los costos de reparación de cercas y cultivos destruidos. Hubo noches en que la frustración se transformaba en lágrimas, porque parecía que el enemigo era demasiado fuerte y demasiado numeroso. Sin embargo, en cada una de esas pruebas también surgía una determinación renovada. Perder no era una opción. La tierra de Texas, con sus pastizales infinitos y sus horizontes abiertos, merecía ser defendida a cualquier precio. Los niños crecían escuchando esas historias, viendo a sus padres y abuelos salir armados en la madrugada, comprendiendo desde pequeños que proteger la tierra no era solo un deber, era una forma de vida. Y poco a poco, esas nuevas generaciones empezaban a involucrarse, aprendiendo a rastrear huellas, a colocar trampas y a cuidar de los animales del rancho como verdaderos guardianes del futuro. En las comunidades rurales, la lucha contra los jabalíes dejó de ser solo una obligación económica para convertirse en un símbolo de resistencia, en una causa compartida que unía a todos más allá de las diferencias. Con el paso del tiempo, la experiencia acumulada transformó a los rancheros en expertos. Lo que antes era desesperación se convirtió en conocimiento práctico, en un manual vivo que enseñaba cómo contener a una especie invasora en uno de los territorios más amplios y desafiantes de Estados Unidos. Y aunque sabían que la batalla seguiría por años, también sabían que habían encontrado la manera de enfrentarlo. Porque cada jabalí atrapado, cada cultivo salvado y cada ternero protegido representaba mucho más que una victoria aislada. Era la prueba de que, incluso ante una amenaza que llegó por cientos, la voluntad de los hombres y mujeres de Texas podía resistir lo que pareciera imposible. Con el tiempo, la lucha contra los jabalíes se convirtió en parte del día a día de los ganaderos de Texas. Lo que al inicio había sido un golpe devastador y casi insoportable,
se transformó en una rutina de resistencia marcada por la disciplina, la unión y la creatividad. Ya no se trataba de un enemigo misterioso, sino de un adversario conocido, estudiado y enfrentado con todas las herramientas disponibles. Las trampas gigantes seguían funcionando, los drones y las patrullas comunitarias habían demostrado su eficacia, y el intercambio constante de experiencias entre ranchos había creado una red sólida que mantenía a raya a las manadas invasoras. Los daños continuaban, sí, pero ya no era la sentencia de ruina que muchos temieron en los primeros años. A medida que las técnicas de control se perfeccionaron, también lo hizo la confianza de las comunidades rurales. Aquellos hombres y mujeres que habían perdido cosechas enteras y noches de sueño comenzaron a recuperar la esperanza. Cada vez que una jaula metálica se cerraba con decenas de animales en su interior, cada vez que un dron confirmaba que un rancho había pasado la noche sin invasiones, se encendía una chispa de alivio. No era una victoria definitiva, pero sí la demostración de que el esfuerzo constante daba frutos. Y en la mente de todos, la idea de abandonar nunca volvió a tener lugar. Habían aprendido que la tierra se defiende con paciencia y constancia, y que ningún enemigo, por numeroso que fuera, podía quebrar a una comunidad unida. La batalla contra los jabalíes dejó también enseñanzas que trascendieron la vida del campo. Mostró la importancia de la cooperación, del trabajo colectivo y del uso de la ciencia y la tecnología como aliados indispensables. Pero sobre todo reveló algo más profundo, que el espíritu humano, cuando se ve acorralado, encuentra siempre formas de salir adelante. Los ganaderos de Texas se convirtieron en un ejemplo de resistencia para todo aquel que enfrenta adversidades, recordando que incluso los problemas más grandes pueden ser contenidos con valor, ingenio y perseverancia. Hoy, las tierras de Texas aún cargan las cicatrices de aquella invasión, pero también guardan la memoria de quienes se negaron a rendirse. Los campos, que en su momento quedaron devastados, vuelven a reverdecer. El ganado pasta con mayor tranquilidad y las comunidades viven sabiendo que, aunque la amenaza nunca desaparezca por completo, tienen la fortaleza para enfrentarla una y otra vez. Porque más que una historia de plaga y destrucción, esta es una historia de resistencia y triunfo humano frente a la adversidad. Y si esta historia te impactó tanto como a quienes la vivieron, te invito a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a este canal. Activa las notificaciones y acompáñanos en cada nuevo video donde revelamos historias sorprendentes de resistencia, ingenio y vida real que no encontrarás en otro lugar. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo relatos como este, llenos de emoción y aprendizaje, que nos muestran de lo que somos capaces cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen imposibles. Así que no olvides darle like, compartir este video con tus amigos y, sobre todo, suscribirte para que no te pierdas el próximo relato que tenemos preparado para ti. Porque aquí siempre encontrarás historias que te inspirarán a ver la vida con otros ojos.